La fecha es 3 de septiembre del año 1260. En un valle de Palestina, llamado Ain Jalut, dos ejércitos se observan a la distancia. Uno jamás ha conocido la derrota. El otro sabe que, probablemente, está a punto de morir. Durante más de 6 décadas, la maquinaria militar mongola ha arrasado con todo lo que ha encontrado en su camino. Han destruido ciudades completas, asesinado a millones y levantado pirámides hechas con los cráneos de sus enemigos. Desde las llanuras de China hasta los bosques de Europa del Este, ningún ejército ha logrado detenerlos. Hasta ahora. Pero en ese valle, algo diferente está por suceder. Algo que cambiará el curso de la historia mundial. El ejército mongol está comandado por Kipuka, un general cristiano que ha pasado su vida sirviendo al Gran Khan. Sus fuerzas acaban de conquistar Damasco, Alepo y gran parte del Medio Oriente. Sus victorias parecen inevitables. Nada parece capaz de frenarles. Frente a ellos se encuentra el ejército de los mamelucos de Egipto. Pero estos hombres no son soldados comunes. Son esclavos convertidos en guerreros, arrancados de sus hogares siendo niños y entrenados durante años para una sola cosa, la guerra. Su líder es Qutuz, sultán de Egipto. 3 años atrás, no era más que un oficial sin renombre en el Cairo. Ahora, el destino del mundo islámico depende de su decisión. Días antes, los mongoles le habían enviado una carta. Era breve y aterradora. Entréganos Egipto, o destruiremos el Cairo como destruimos Bagdad. Y todos sabían lo que aquello significaba. En 1258, Bagdad fue borrada del mapa. 1 millón de personas murieron en una semana. Las aguas del Tigris se tiñeron de rojo, y los libros de su legendaria Casa de la Sabiduría fueron arrojados al río hasta volverlo negro de tinta. Pero Qutuz no se arrodilla. En lugar de rendirse, manda ejecutar a los mensajeros mongoles y clava sus cabezas en las puertas de la ciudad. La guerra es inevitable. Y el enemigo, hasta ese momento, jamás había perdido una sola batalla. En el año 1260, el imperio mongol es el más grande que ha existido. Se extiende desde Corea hasta Polonia, más de 13 millones de kilómetros cuadrados, una quinta parte de toda la tierra. Su fuerza no solo reside en la brutalidad, sino en la velocidad. Sus caballos recorren más de 80 kilómetros diarios. Sus arqueros disparan con precisión mientras cabalgan a toda velocidad. Y su arma más poderosa no es la espada, sino el miedo. Cada vez que un ejército mongol se aproxima, las ciudades tienen 2 opciones. Rendirse y vivir como esclavos, o resistir y morir entre torturas. Casi siempre, eligen lo primero. Pero los mamelucos no son como los demás. Ellos también tienen su propio secreto. Cada uno de esos hombres fue, alguna vez, un niño esclavo, comprado en los mercados de Anatolia o Asia Central. Fueron educados desde pequeños para matar, pero también para obedecer. No servían a una familia ni a una tribu, sino a una idea, el deber, la hermandad y la fe. Uno de ellos, Baibars, es el general más brillante de Qutuz. Y tiene un plan. Un plan audaz, arriesgado, y que, si falla, significará el fin del mundo islámico. Los mongoles avanzan desde el norte con unos 20.000 hombres. Rápidos, confiados, acostumbrados a aplastar a sus enemigos antes de que estos puedan reaccionar. Pero Baibars ha estudiado sus movimientos y conoce su táctica. Siempre envían un grupo de exploradores primero, y luego lanzan al grueso de su ejército cuando el enemigo entra en pánico. Esta vez, los mamelucos harán lo mismo, pero en su contra. Qutuz aprueba el plan, pero hace algo impensable. Decide liderar el ejército personalmente. Sus consejeros lo consideran una locura. Los sultanes no pelean en el campo de batalla. Pero Qutuz entiende que sus hombres necesitan verlo luchar, morir si es necesario, junto a ellos. Amanecer, 3 de septiembre de 1260. El valle de Ain Jalut se cubre de una neblina fría. Los exploradores mongoles aparecen primero, como había previsto Baibars, 1 millar de jinetes avanzando velozmente. Frente a ellos, un pequeño destacamento mameluco de unos 500 hombres parece esperarlos. Los mongoles atacan sin dudar. El cielo se oscurece con flechas, los cascos resuenan sobre la arena. Y los mamelucos se retiran fingiendo pánico. Pero no es una huida. Es una trampa. Kipuka, al frente del ejército principal, llega poco después. El terreno es estrecho, las paredes del valle son altas. No puede ver qué ocurre adelante,
pero oye el estruendo de la lucha. Debería esperar. Debería enviar más exploradores. Pero Kipuka es un general mongol, y los mongoles no esperan. Su ejército entra al valle como una ola. 20.000 jinetes se precipitan por el desfiladero, seguros de que aplastarán a un enemigo menor. Hasta que suena un cuerno. Luego otro. Y otro. Desde las colinas, desde detrás de las rocas, desde cada dirección, aparecen los mamelucos ocultos. 30.000 hombres rodean al ejército mongol. Por primera vez en 60 años, los mongoles están atrapados. Pero incluso en esa situación, no retroceden. Se reagrupan, preparan sus arcos y se lanzan contra las líneas mamelucas. Durante un instante, parece que podrían abrirse paso. Hasta que ocurre algo inesperado. Qutuz se quita el casco, lo lanza al suelo y grita con toda su voz. Por el Islam. Su grito retumba en el valle. Sus hombres lo ven luchar entre ellos, sangrando, enfrentando el mismo peligro que ellos. El efecto es inmediato. Los mamelucos avanzan con una furia descomunal. No son campesinos asustados. Son guerreros profesionales, formados para ese momento. La batalla se convierte en una carnicería. Pero esta vez, los que caen son los mongoles. Kipuka lucha hasta el final, como un león rodeado por cazadores. Su espada corta a decenas antes de ser derribado. Muere gritando su desafío, sin temor. Cuando el sol se oculta sobre el valle de Ain Jalut, casi todo el ejército mongol yace muerto. Solo unos pocos cientos logran escapar para contar la historia. Por primera vez en su historia, los mongoles han sido derrotados por completo. La victoria no fue solo militar. Fue psicológica. Durante generaciones, los mongoles parecían invencibles, como si el cielo los hubiera elegido. Pero en esa arena, ese mito murió. La noticia se extendió por todo el mundo islámico, desde el Cairo hasta Damasco, desde Bagdad hasta Jerusalén. Por fin, alguien había demostrado que los mongoles podían sangrar, y podían caer. Meses después, en Mongolia, el Gran Khan recibió la noticia. Una de sus mejores fuerzas había sido aniquilada. La expansión hacia Occidente se detuvo. Los recursos del imperio se redirigieron a otras fronteras. Y con el tiempo, el vasto imperio mongol empezó a fragmentarse. Los mamelucos aprovecharon su momento. Recuperaron Siria y Palestina. Y tras el asesinato de Qutuz, Baibars ascendió como nuevo sultán. Bajo su mando, Egipto vivió una era de esplendor, arte y conocimiento. El Cairo se convirtió en una de las ciudades más ricas y sabias del mundo. Y los saberes preservados allí alimentarían siglos después el renacimiento europeo. Nada de eso habría ocurrido si Qutuz hubiese tomado otra decisión aquel día. Si hubiese preferido la seguridad a la batalla, si hubiese cedido al miedo. La victoria de Ain Jalut no solo salvó Egipto, salvó la idea de que ningún imperio, por poderoso que sea, es invencible. Hoy, el valle de Ain Jalut es un lugar silencioso en Cisjordania. No hay monumentos ni señales turísticas. Pero bajo esa tierra, aún duerme la historia del día en que un puñado de esclavos convertidos en guerreros detuvo al imperio más temido del mundo. Y demostraron que hasta el más grande de los gigantes puede sangrar.